Llegamos al último día, así, con la cabeza explotada, y lo que vamos a ver es un pasito más con respecto a juntando la clase 3 con la clase 4, y esto es, vamos a ver, modelos lineales generalizados, que es lo que ya vimos, que son aquellos donde la variable no tiene distribución necesariamente normal, pero a eso le vamos a agregar variables de efectos aleatorios, o sea que vamos a ver lo que se conoce como GLM, M, de mixtos. Y eso involucra todas las situaciones que ya vimos de falta de independencia, ¿no? Tengo anidados, tengo medida repetida, tengo bloques, tengo parcela dividida. Todo eso que ya lo vimos, pero metido acá. Bueno, em, vamos a ver el caso. Y lo que tenemos acá es un problema productivo en plantaciones de kiwi. El kiwi, no sé si lo saben, pero es una planta dioica, es decir, que hay plantas que son masculinas, otras plantas que son femeninas, y entonces es mucho más importante que cualquier otra especie dioica el tema de la polinización cruzada para que haya frutos. Entonces, el polinizador habitual en estas plantaciones es la abeja, y el ensayo que vamos a ver es un ensayo donde se quiere ver el uso de suplementación en las colonias de abejas para mejorar la polinización, o sea, agregarle como comida a las abejas para aumentar mejorar la salud de la colmena y hacer que tengan más vuelos, polinicen más. Bueno, entonces vamos al ensayo. Todo este trabajo se hizo en una plantación de kiwi ubicada en el sur de la provincia de Buenos Aires, en la época de floración del kiwi, donde nos interesa maximizar la polinización. Y se ubicaron 15 colmenas en ese campo y se las sorteó en alguno de estos tres tratamientos. Un control, así que a la colmena no se le hizo nada; en otro se suplementó con proteína y en otro se suplementó con almíbar. ¿Sí? Bueno, ¿y qué se midió? A la entrada de cada colmena se ubicaron 4 trampas de polen, y entonces lo que se hizo fue cosechar, a medida que iban entrando las abejas, cosechar los granos de polen y después contarlos. ¿Estamos? Así que eso va a ser una medida de cuán efectivo es el tratamiento en relación a la polinización. Obviamente, cuanto más granos de polen, mejor. ¿Estamos? Bárbaro. Bueno, entonces, primera pregunta, si es un experimento o un estudio observacional. Experimentales. Muy bien, es un experimento, y si es un experimento vamos a tener unidades experimentales. ¿Cuál es la unidad experimental? Cada colmena. Cada colmena, perfecto. Voy a subir un poco. Muy bien. Cada colmena, entonces esa es nuestra unidad experimental, cada colmena. Y tenemos entonces, ¿cuántas colmenas en total? Eran 15. Bien. La variable respuesta, La La cantidad. cantidad de polen. muy bien, la cantidad de granos de polen en el tiempo donde estuvo la trampa, no tenemos, pero imaginemos que lo dejamos, no sé, una hora y es lo que se cosecha ahí. Bueno, ¿y qué dicen de esta variable? ¿De qué tipo es? Cuantitativa. Discreta puede ser. Sí, es discreta. No es peso de los granos de polen, sino cantidad. Entonces es una variable cuantitativa discreta. ¿Estamos bien? Sí. Y Sí, ahí pregunto, ¿qué valores puede tomar esta variable? de cero a más infinito. Exacto, no hay una cota superior. Por lo tanto, ¿en qué tipo de distribución vamos a pensar en principio? Poisson. Poisson. ¿Se acuerdan? Poisson es la de los conteos, conteos sin cota superior. Entonces, Poisson, binomial negativa, todo ese grupo que hay de variables de distribuciones de probabilidad
son para variables donde nosotros contamos en un continuo. Acá va a ser contamos en una colmena en un tiempo determinado. Buenísimo. Variable explicativa. La suplementación. Perfecto. Ay, la variable explicativa entonces es la suplementación. ¿Y la suplementación de qué tipo es? Cualitativa. Cualitativa. Perfecto. Cualitativa con 3 niveles. Sí. Perfecto. ¿Es una variable de efectos fijos o aleatorios la suplementación? Fija. Fijo. Fijos, perfecto. Es una variable de efectos fijos. Y si tenemos 15 colmenas y 3 tratamientos, ¿cuántas réplicas vamos a tener? Ahora charlemos un poco del diseño. 5. 5. 5 réplicas, perfecto. ¿Y cuántos datos tiene nuestra base de datos? El N de la base de datos. Y en realidad tiene 120, ¿no? Porque eran Tenemos, 4. no, tenemos 5 colmenas Ah, por no, tratamiento. Así que son 15 colmenas, pero de cada colmena, ¿cuántas observaciones tenemos? teníamos 4. 4. 4 más observaciones, ¿no? Claro. Exacto. O sea que tenemos 60 datos. Eso es. ¿Me siguen? Entonces, acá hay 5 réplicas, pero 60 datos. Entonces, venimos acá a que fijo no identificamos nada más y nos preguntamos, ¿hay que agregar una variable de efectos aleatorios? ¿Hay falta de independencia? ¿Qué dicen? Sí. Y en las muestras. Exacto, pues yo tengo el control, la suplementación con proteína y la suplementación con almíbar. Acá tengo la colonia 1, colonia 2, hasta la colonia 5, pero de la colonia 1 tengo 4 datitos porque puse 4 trampas. ¿Sí? ¿Se entiende la Sí. estructura de esto? Tenemos estas 4 trampas que serían para en la jerga nuestra de diseño de experimentos. Submuestras sería. Submuestras. Exacto, serían submuestras. Tenemos como duplicados, triplicados, cuatriplicados de la misma unidad experimental. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, ¿qué diseño tenemos acá? Anidado. Anidado, perfecto. Y eso implica que tenemos que agregar, si yo dejo acá solamente con suplementación, estoy diciendo que tengo 60 datos independientes y sería pseudo replicar. Estaría diciendo que tengo 15 observaciones para cada, perdón, 20 observaciones para cada tratamiento, lo cual no es cierto, 20 observaciones independientes, eso es lo que conocemos como pseudo réplicas, porque las réplicas no son 20, son 5. Entonces tenemos que agregar una variable de efectos aleatorios. Y ahí piensen, ¿cuál sería la variable de efectos aleatorios que tendríamos que agregar para avisar, che, mirá que todo esto no es independiente? Una colmena. La Colmena. colmena, ojo, porque a veces se confunden y piensan que es la trampa. Claro. Y la trampa, de cada trampa tengo un dato, así que ahí no hay ningún problema. Pero sí que hay 4 trampas que pertenecen a la misma colmena. Entonces, la segunda variable explicativa que hay que agregar acá es la colmena. Y fíjense que la variable colmena, yo le puedo poner en la base de datos 1, 2, pero ¿de qué tipo es colmena? Quali. Es una O variable sea, cualitativa. O sea, no es que la colmena 4 va a ser 4 veces más colmena con la colmena 1. ¿Se entiende? Es una variable cualitativa, es una etiqueta, podría ser de cualquier tipo, así que esta es quali. ¿Cuántos niveles tiene la variable colmena? 15. 4. 15. No, qué lío, 15. 15. 15. A esto también es importante. En la base de datos tiene que haber 15 etiquetas distintas. ¿Sí? Esto es esto que les decíamos mucho énfasis, no es teoría estadística, sino que es la cocina de cómo modelamos estos datos. Y miren acá el esquemita este, ¿no? Teníamos los 3 tratamientos, colmena 1 a 5, y si yo en el segundo tratamiento vuelvo a poner colmena 1, para R, Claro. esta colmena es la misma, es como un bloque, y no está bien, ¿no? Así que esta va a ser la Claro. colmena 6. Tú, hasta la colmena 20, 15, perdón. ¿Estamos? Sí.
Y claramente la colmena es una variable de efectos Aleatorio. Aleatorios. aleatorios, ¿sí? Que la necesito para modelar esto de las submuestras. ¿Vamos? Sí. Bueno, entonces vamos a escribir el modelo. Este ejercicio que acabamos de hacer es el que tienen que hacer ustedes ante cada diseño, ¿sí? Ir pensando estas cosas. ¿Cuál es la unidad? ¿Cuál es la respuesta? Las explicativas. Necesitamos, hay falta de independencia, que hay que agregarle, etcétera, etcétera. Entonces, acá vamos a poner que la cantidad de granos de polen depende ¿de qué? Del tratamiento de suplementación Bien. ¿Y qué más? y también sería entonces de la colmena. De la colmena. Solo que esto es fijo y esto es aleatorio, ¿no? Después se lo vamos a avisar a R. Y una cosita más. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. 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 Bueno, hay dos variables explicativas. ¿Pueden interactuar estas variables explicativas? Pongo una interacción. No porque No porque es anidado. Está anidado, Ah, exactamente. Cuando una variable está anidada en la otra, acá la colmena uno solo se observó en el tratamiento control. ¿Eso qué quiere decir? Que la colmena está anidada en el tratamiento. Si hubiéramos hecho bloques, la misma colmena la sometemos a todos los tratamientos, entonces ahí sí están cruzados, ¿sí? Pero cuando tenemos una variable anidada en el otro, es imposible que haya una interacción porque no se cruzan. ¿Se entendió? sí. Bueno, buenísimo. Entonces, acá tenemos cómo se lo vamos a escribir en R. Y ahora pensemos un poquito más en términos estadísticos. ¿Y qué dijimos? Vamos a hacer un GLM, ¿no? Con una distribución que responda a una Poisson, una de conteos. Por lo tanto, ¿vamos a estar modelando la cantidad de granos de polen? ¿O qué pasaba? Yo voy a poner la esperanza de la cantidad de granos. ¿Y qué pasaba en un GLM? No modelamos directamente la esperanza. ¿Qué modelamos? una función, o sea, falta la función de enlace. Perfecto. ¿Y cuál es la función de enlace en los conteos? Logaritmo. Log. Logaritmo. Exacto. Entonces, nuestro modelo lineal, nuestra ecuación, ahora vamos a escribir a la derecha un modelo lineal, no va a modelar la media de cantidad de granos, sino el logaritmo de la media de cantidad de granos. Bueno, y ahora vamos a la parte de la derecha, y ahí es lo de siempre. ¿Qué tenemos? ¿Comparación de medias o regresión? Comparación de medias. Comparación de medias. Entonces, escribimos un formato de comparación de medias, ¿no? Y eso era mu más Más el efecto del tratamiento. Alfa, claro. alfa i, que es el efecto del tratamiento, y que i puede tomar tres valores. ¿Sí? Y acuérdense que no va epsilon porque estamos modelando esperanza. ¿Estamos? Sí. Buenísimo. Y no tengo más espacio, lo voy a poner acá. Esto que está dibujado acá es un modelo lineal, porque esto es una ecuación lineal. ¿Sí? Solamente que no estamos modelando la media de nuestra variable de respuesta, sino una transformación de la media. Y acuérdense que después, obviamente, mis estimaciones no las voy a querer expresar en logaritmo, sino en la escala de la variable de respuesta. Esta escala de acá, este modelo, es el modelo que decimos en escala del predictor lineal. Va a ser en escala logarítmica. Y ahora vamos a escribir el modelo en escala de la variable respuesta. ¿Cómo hacemos para convertir esto en lo que nos interesa, que es cantidad de granos? La esperanza de la cantidad de granos, ¿a qué va a ser igual? E elevado a la mu más alfa. Exacto, e elevado a mu más alfa. ¿Estamos?
Bueno, ¿dudas? Ya llegan acá quemadísimos. Los veo así, nadie dice Sí, nada. a mí se me mezclaron las neuronas hace un par de temas atrás, así que Hay un cierto deterioro cognitivo que es propio de esta etapa del curso. Por suerte queda todo grabado. Bien, entonces, bueno, y al margen de eso, ¿dudas? ¿Alguna pregunta de esto? Esto es como la base. Bueno, está bien. entonces nos vamos, acá tenemos los datos. Perdón, ahí no se pone nada de efectos aleatorios en el modelo. Sí, tenés razón. Sí, gracias. Me olvidaba eso. Vamos a poner acá más el efecto de la colmena sub J. ¿Sí? Y acá lo mismo, más el efecto de la colmena sub J. Entonces, Una eventualmente, pregunta. una cosita, Sí. eventualmente yo si quisiera podría hacer predicciones, se dice sujeto específica. Yo podría decir cuánta cantidad de granos espero para la colmena 14. A nadie le interesa, ¿no? Pero digamos, estos modelos, los modelos mixtos, se los llama sujetos específicos por eso, porque eventualmente yo podría hacer predicciones a cada nivel de la variable de efectos aleatorios. Normalmente eso no nos interesa, asumimos que el efecto aleatorio tiene una medida de cero, y entonces hacemos predicciones para cada tratamiento, que es lo que venimos haciendo. Y, perdón, y una cosita más que me estaba olvidando, escribimos el modelo de ahí arriba y hay que acordarse de los supuestos distribucionales, ¿no? Entonces decimos que la cantidad de granos sigue una distribución Poisson. ¿Y se acuerdan la distribución Poisson? ¿Cuántos parámetros tenía? Uno Uno. solo lambda. Uno solo, lambda, lambda sub i, ¿no? Un lambda que va a ir cambiando, una media que va a ir cambiando según esta ecuación, ¿ven? Esto es como decir lambda sub i. Va a ir cambiando según el tratamiento. ¿Y qué otro supuesto hay que poner? Hay otra variable aleatoria acá. eh, que cada colmena tiene la misma varianza. O la podemos modelar esa varianza. Bueno, acá el efecto aleatorio de las colmenas vamos a tener como una respuesta media, que es mu más alfa i, ¿no? Para el tratamiento uno. Pero cada colmena puede estar por encima o por debajo de esa media. Eso es el efecto aleatorio de la colmena, de C sub J. Entonces lo que vamos a pedir es que esos C sub J tengan una distribución normal con media cero y una varianza de colmenas. ¿Sí? Eso es para todos los efectos aleatorios. Piensen, el efecto aleatorio es un ruido generado por esa variable de efectos aleatorios. Entonces, vuelvo a repetir, cada colmena va a haber dentro de las 5 colmenas que les tocó tratamiento de suplementación con proteína, capaz hay algunas colmenas que tienen más abejas o donde tienen menos incidencia de algún ácaro, alguna peste. Entonces vamos a tener variaciones en cuanto a la cantidad de granos de polen promedio con respecto a la media de ese tratamiento. Esas perturbaciones, que acá vamos a tener nada más que 5, son millones, ¿no? Es todas las colmenas que yo podría haber medido. Y eso es ese C sub J. Son variaciones con respecto a la media. Son como variaciones, no sé, en una balanza si estoy pesando varias veces lo mismo. Entonces, esas variaciones aleatorias, de las cuales nosotros solamente tenemos 5, pero que en teoría hay infinitas, proponemos que tengan una distribución normal. ¿Sí? Esto, capaz ahora les parece, uy, qué interesante, pero es lo que vimos el miércoles. No, el lunes, cuando vimos modelos mixtos. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Yo como que había entendido que este parámetro, como esto que explicas vos, que es como la media y tiene una variación, ponerle que no, o sea, uno asume normal, venía a ser como el término del error y que entonces en la parte de acá de la esperanza no iría.
No, no, porque fíjate que en la clase anterior no había aleatorios. O sea, si este mismo diseño, vos de cada colmena tenés un solo dato, ponés solo una trampa, esto no aparecía, Sí. terminaba ahí. Ujú. Y también ibas a tener una variación entre colmenas, pero eso no figuraba como parte del modelo. Acá lo estás agregando porque tenés un muestreos, entonces como que sale del error y pasa a ser una variable explicativa de efectos aleatorios. Ok. ¿Y cómo se diferencia si uno lo hubiera agregado como fija, como efecto fijo? A la colmena, primero Sí. sería bastante loco pensar que te interesase comparar entre colmenas. Pero suponete que hiciste este mismo ensayo con las 15 colmenas en esta plantación y lo volvés a hacer en otra plantación, lo haces en 4 localidades distintas. Sí. No, pero no entiendo bien en el modelo cómo se ve reflejado Ah, diferente una u otra. sí, sí. Acá en la escritura del modelo, capaz es sutil, pero las variables de efectos fijos las ponemos con letras griegas, alfa, beta, gamma. Y las de efectos aleatorios se ponen con mayúscula de imprenta. Por eso yo puse colmena sub. Ah, ok. Bueno, gracias. Y en el R, lo mismo que vimos de siempre, ¿no? Como se escriben las fijas y aleatorias. Ok, gracias. Bueno, ahí tenemos la base de datos y es esto, ¿no? Acá yo puse la trampa, lo que fuera, pero la trampa no es informativa, porque cada trampa tiene una sola observación, así que la trampa no va a ir en el modelo, pero sí necesito declarar la colmena para avisar estos 4 datos vienen de la misma colmena, no son verdaderas réplicas. Bueno. Ahí lo que les dije, un único identificador de la colmena, es una variable quali. Ahí tenemos un poco de descriptiva. Y fíjense qué pasa, qué ven ahí, qué van con las medias, qué ven con las varianzas. La varianza cambia entre tratamientos, no hay homoscedaticidad. Bueno, y acuérdense que acá la palabra homoheterocedasticidad la sacamos porque en realidad no hay un supuesto de homocedasticidad, eso quiero decir. Vemos que las varianzas están cambiando. ¿Eso es un problema? ¿Es algo que lo vamos a tener que resolver de alguna manera adicional? No, es esperado. Es esperado, exacto. Porque, ¿qué pasaba en la Poisson? Media y varianza son lo mismo. Y en general, en todos los GLMs, todas las distribuciones, toda esa lista larga que vemos, Poisson, binomial negativa, gamma, bla, 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 en todas, media y varianza están asociadas, de alguna manera, con alguna ecuación. No son parámetros independientes. Y eso es muy distinto de lo que pasaba con la normal, donde teníamos que estimar por un lado la media y por otro lado la varianza. ¿Sí? Entonces, la varianza vemos acá que va aumentando a medida que aumenta la media, ¿ven? ¿Cuál pareciera ser el mejor tratamiento acá? El almíbar. El de almíbar, ¿no? Es el que tiene la mayor cantidad de granos de polen, pero también es el más variable. Bueno, eso es esperado en una Poisson. Dicho eso, quiero que miremos también una cosa. Acá tienen la media. La medida del control nos da 40 granos de polen en promedio. ¿Cuánto debería ser la varianza? Más o menos. 40. Exacto. En una Poisson, lambda es igual a la media y es igual a la varianza. ¿Y cuánto nos dio la varianza acá? 2200. Y lo mismo con el almíbar. ¿Qué nos está sugiriendo esto? Sobre dispersión. Exacto, sobre dispersión. Después vamos a hacer un test, vamos a tener un montón de cosas para evaluarlo, pero lo que digo siempre, toda esta etapa de descriptiva es sumamente valiosa porque a ustedes ya les da la pista de lo que después van a corroborar con las pruebas estadísticas. Entonces,
deja de ser una caja negra la estimación del modelo. Yo acá tengo como fuertes sospechas de que vamos a tener un problema de que la varianza es mayor a la media. Y eso va a implicar que, ¿qué pasa con la distribución Poisson? Se nos cae. Se nos cae. Vamos a tener que usar otra distribución. Bueno, entonces ahí tenemos algunos grafiquitos de toda la variabilidad que tenemos, de las 4 mediciones, los 4 muestreos. Y vamos, acá tenemos planteado el modelo, que es lo que ya vimos. Todo esto lo charlamos. Este modelo, miren acá, que es este que planteamos. Acá tenemos ay, nuestro, acá, nuestro modelo GLMM, modelo lineal generalizado mixto. ¿Cuántos parámetros tiene este modelo? ¿Cuántas medias? Es un modelo de comparación de medias. ¿Cuántas medias? 3, 3 medias. ¿Se acuerdan? Eran 3 tratamientos, 3 medias. ¿Y varianzas? la de las colmenas, porque la otra es igual a la media. Exacto. La otra dicen, pero no hay una varianza residual. No, esa no hay que estimarla porque en una Poisson media y varianza son iguales, así que no es un parámetro adicional. Así que tenemos 3 medias y la varianza de las colmenas. 4 parámetros, ¿sí? Bueno, muy bien. Vamos a hacer las estimaciones y acá uno dice, bueno, lo mismo, aprieto botoncitos, pero es bastante más complejo estimar modelos de efectos aleatorios cuando estamos en un modelo lineal generalizado que en un modelo lineal. O sea, con la distribución normal, la clase esa que vimos de mixtos, está bien, fue un bodrio, un montón de cosas, pero computacionalmente, en términos de cálculo, era sencillo. Acá, cuando nos pasamos a un modelo lineal generalizado, que se acuerdan que habíamos charlado que era con iteraciones y demás, y encima le ponemos una variable de efectos aleatorios y piensa la complejidad, tenemos los conteos que son Poisson, pero los efectos aleatorios que son normales, es decir, tenemos dos distribuciones distintas en el mismo modelo. Eso hace que sea más difícil de estimar estos modelos. Eh, Hay distintas metodologías, ahí tienen una lista, y puede pasar, sobre todo si tienen pocos datos, que les diga que el modelo no converge. Es decir, que va probando iteraciones, tratando de minimizar la diferencia entre una estimación y la otra, y probó lo máximo que permitía por default la función y no llegó a la convergencia. No les puede dar estimaciones, ¿se entiende? O sea, eso puede ocurrir, es más arduo acá. Entonces, a veces hay que meterse un poquito más, por ejemplo, aumentando la cantidad de iteraciones o tocando un poco la parte de esta, hay que calcular integrales y probando esto. Esto para que sepan, ¿no? Está la página de Volcker que trabaja muchísimo sobre esto. Acá tienen como una ayuda de los distintos paquetes. Nosotros vamos a trabajar con esta, básicamente, con la GLM-TMB, que usa una metodología que es la aproximación de Laplace. Pero, por ejemplo, pueden usar el paquete LM4 que lo hemos usado acá, y la función GLMR, y pedirle que haga otra metodología que es la cuadratura esta de Gauss-Hermite. Entonces, consejo, arrancamos con la GLM-TMB, vamos con esa. Em, Acá, borro esto. Fíjense que no hay nada demasiado nuevo. Nuestro modelo va a ser la GLMTMB y lo único que hay que hacer es ponerle la variable de respuesta, que es la granos de polen, la variable de efecto fijo tratamiento y el mismo formato que usamos hace 2 clases atrás para la aleatoria. ¿Se entiende? Esto yo podría poner acá LM, LMR, por ejemplo, y correr esto mismo. Solamente que, ven acá, hay que agregarle Family Poisson. Pero la forma, lo que quiero que piensen, esto, la parte de fijos y la parte de aleatorios, es lo que vimos
desde la primera clase de mixtos. ¿Me siguen? Sí. Bueno, Sí. le pedimos el summary. El summary me da una primera salida de efectos aleatorios y me da este numerito de acá. Dice modelo condicional, varianza de las colmenas. O sea que me está dando, ¿se acuerdan que dijimos que uno de los parámetros era la varianza de las colmenas? Bueno, ahí está. Nos da una idea de la variabilidad entre colmenas. Y además está controlando para que no hacer pseudo replicación, ¿no? Si yo no hubiera puesto esto, hubiera pseudo replicado. Bueno, y después teníamos que estimar tres medias. Acá tenemos el summary, pero acuérdense que el summary en un modelo de comparación de medias no es lo ideal, estas significaciones son truchas, entonces no vamos a mirar esa parte del summary, vamos a ir a dónde para ver las medias y ver si difieren. ANOVA. Vamos a hacer una ANOVA y después vamos a hacer comparaciones. Este discurso es exactamente el mismo que el primer día cuando hicimos una ANOVA de un factor. Era, no miramos el summary si tengo más de 2 niveles y me voy a hacer ANOVA y métodos de comparación. ¿Sí? Así que si bien los estamos bombardeando con un montón de cosas, hay como ideas muy fuertes que se aplican independientemente de cuál es la naturaleza de la variable de respuesta, ¿no? Bueno, así que ahora vamos a ver el ANOVA y demás. Vamos a ver cómo seguimos. Y acá, solo para contarles, el otro paquete que tiene más posibilidades de jugar con los métodos de estimación, el M4, y es exactamente lo mismo de arriba, lo único que cambia es que la función es Gelemer. ¿Sí? Bueno, ¿estamos hasta acá? Entonces estimamos un modelo mixto. Ahora, ¿vamos directamente a la ANOVA? ¿Vamos a ver el Tukey o deberíamos chequear otra cosa antes? Primero chequear supuestos. Supuestos, ¿sí? Los supuestos son fundamentales para la inferencia, para poder creerles a los p-valores, a los intervalos de confianza. Entonces, y aparte ya sospechamos que habría algún quilombo con el tema de la relación media-varianza, ¿no? Así que vamos para ahí. Supuestos. Ahí tenemos la linealidad para las variables cuantitativas. En este caso no tenemos problemas con eso, porque es cualitativa nuestra variable explicativa. Ausencia de sobredispersión, que ahora lo vamos a mirar, normalidad para los efectos aleatorios y después medio chequear residuos, outliers, bla, bla. Bueno, ¿y qué vamos a usar para esto? Primero, para ver si hay sobre o Dharma, subdispersión, Arma. vamos a usar Dharma. Dharma. ¿Y qué estadístico nos ayuda para saber si hay sobre o subdispersión? Bueno, se llama estadístico de dispersión, ¿no? Ese numerito y que nos tiene que dar cuánto. Cercano a uno. Exacto. ¿Sí? Entonces vamos a calcular eso. Y ahí está el estadístico de dispersión. Es la misma fórmula que usamos 2 días atrás y nos da 13. Por lo tanto, claramente tenemos problemas de sobredispersión. Podemos hacer una prueba de hipótesis, sí. Da una consulta con esto de evaluar la dispersión, Mm, con lo que había del seminario de la clase anterior, que en un momento hay que hacer un test de dispersión mm. y el test de dispersión te da este valor, o sea, te da 0,6 porque tenía subdispersión y te da un p-valor. Pero ese p-valor sería si termina aceptando o rechazando que hay sub o sobredispersión, ¿verdad? Sí, Y daba como muy cerquita, daba 0,08. medio border. Claro, daba border, uno terminaba asumiendo que había subdispersión, primero porque el script seguía corrigiendo eso y te daba 0,6. Pero ahí, digo, uno le cree siempre al p-valor, le cree al otro, al No, 0,6 o al 12 en este caso. formalmente, si te dio 0,08 y tu línea de corte es 5%, ahí tenés que decir no tengo problemas significativos de subdispersión.
Ok, perfecto. Em, digamos, y sobre todo, o sea, si seguían en el script puede ser porque antes, les voy a decir, esto es en el práctico, ¿no? Sí, Sí, probablemente haya que corregir el script, porque digamos, si nosotros ponemos una línea de corte, medio que hay que creerle. Y después, la otra cosa que ayuda cuando hay que tomar decisiones es siempre como jugarnos en contra, en el sentido de, si tengo subdispersión y yo la ignoro, ¿qué va a pasar con los p-valores? Estoy viendo diferencia, supongamos que acá hubiese subdispersión, ¿no? Y yo no le doy bolilla. Los p-valores, ¿cómo van a ser? No van a estar bien, Ma- Más grandes. más grandes, entonces no voy a detectar diferencias cuando realmente hay. ¿Se entiende? El problema de ignorar la subdispersión es ese. Entonces, ¿cómo es mi línea de razonamiento? Si yo tengo un P que me dice que no encuentra subdispersión significativa y aún así corrijo esa subdispersión, medio como que estoy llevando agua para mi rodeo, ¿no? En el sentido de aumentar las posibilidades de detectar diferencias, basándome en un P que no es significativo. claro. Así que yo, con lágrimas en los ojos en ese caso, no corregiría la subdispersión. Perfecto, gracias. Bueno, y les voy a avisar a los chicos del TP para que lo corrijan. Bueno, miren el Dharma. Horrible, ¿no? Corrimos el Dharma y a todas luces nos dice Poisson, no. Ahí tenemos el test de dispersión, dice P igual a cero. Bueno, eso está bien, nunca el P vale cero, pero nos está diciendo el P es 10 a la menos 18, recontra significativo. Bueno, entonces, opciones, ¿qué dicen? Binomial negativo. Bien, ¿qué más? Maxwell, no sé qué cosa. Conway, Maxwell, Poisson, muy bien, ¿qué más? Tweedy, Tweedy, perfecto. Buenísimo, así que tenemos varias opciones y ahí está, bueno, estas son las pruebas que hacemos a mano, las pruebas que hace el Dharma no son exactamente iguales, em, pero bueno, claramente tenemos sobredispersión y acá está lo que estamos charlando. ¿Cómo hacemos? Bueno, es muy fácil, lo único que hay que hacer es cambiar el family, binomial negativa, Tweedy, Conway Maxwell, ¿sí? Estas tres variantes ya las vimos, son muy sencillas, usar la misma función, cambiando solamente eso. Y agrego otras opciones. Esta de incluir efectos aleatorios a nivel de observación, esta ha salvado muchas vidas, ahora la vamos a ver. Y la quinta opción es una media trucha, es en caso de desesperación, no la recomendamos, y es ajustar una cuasi-Poisson. Se llaman modelos cuasi verosímiles. No hay una distribución de probabilidades realmente, sino lo que se hace es corregir los errores estándares para que los P den razonables. No la recomendábamos, no se puede hacer A y C, tiene un montón de contras, pero bueno, se las cuento para un caso donde nada del otro funcione. Y también el comentario que lo habíamos hecho la vez pasada de los modelos inflados en cero o alterados en cero, acá también están. ¿Ven? Sería ZI, quiere decir zero inflated o zero augmented, sería este de acá. Pero eso es cuando tenemos exceso de ceros, ¿no? No es para corregir esto de acá. De hecho, la variable acá creo que no tenía ceros, o muy pocos. Bueno, me falta el mínimo. No tengo acá la distribución, pero creo que no hay ningún cero. Fíjense, aquí aparece un 2, pero claramente son medias muy altas de granos de polen. Igualmente tienen en el Dharma un test para evaluar si tienen exceso de ceros. Bueno, y entonces acá, Adri, sí, ¿me permitís un sí, comentario nomás?
No porque me ¿Cómo? quiera poner la camiseta de los modelos cuasi verosímiles, porque ni siquiera son modelos, pero sí hay un detalle que, que nos mencionó, es que para las binomiales no hay alternativas hasta el día de la fecha para subdispersión. Entonces, para las binomiales sí contémplenlo en caso de tener una subdispersión severa. Para Poisson, conteos no es necesario porque Adri dio un montón de alternativas, pero para las binomiales, tristemente, por ahora no tenemos alternativa. Tenés razón. Igual voy a decir es cuestión de tiempo, pero Ojalá, ojalá, porque siempre es mejor un modelo, real modelo que un parche. sí. Entonces, repasamos eso, que es en una Poisson, una de conteos, podemos tener sobre o subdispersión, hay un montón de alternativas. En una Bernoulli, la binaria, ahí no hablamos ni de sobre ni subdispersión, no tiene sentido, tenemos una variable categórica. Pero en la binomial, donde, ¿se acuerdan? Contamos semillas germinadas de 100 semillas, ahí sí también podemos tener sobre o subdispersión. Y usamos las mismas herramientas de acá, ¿no? El mismo test de sobre o subdispersión, el Dharma, bla, bla. Pero las alternativas no es esta lista, porque esta lista es para conteos. Y lo que dice Momo es tal cual. Si tenemos subdispersión en una binomial, no hay nada más que esta cuasi binomial sería. Bueno, ahora, y medio paso rápido, es esto. ¿Cómo hacemos para ajustar el modelo, pero con binomial negativa? Lo que les dije recién, reemplazamos acá, sale más o menos lo mismo. Esta tiene un parámetro extra. Acuérdense que hay que pagar un peaje. Todas estas opciones distintas de la Poisson tienen al menos un parámetro más para absorber ese exceso de varianza. Entonces tengo la binomial negativa y después ¿qué hago? Dharma. Y la verdad se ve bastante bien, ¿sí? No salta nada, o decir, bueno, no es el gráfico ideal, el de la izquierda, pero no hay nada significativo acá. El test nos da bien, así que binomial negativa es una opción. ¿Qué más probamos? Conway, que cambié solamente esto. ¿Y cómo me dio el Dharma? La verdad que bien también. ¿Qué otra opción? Tweedy. ¿Cómo me dio el Dharma? Todo bien. Y entonces, y Tweedy, ojo, porque tiene dos parámetros más. ¿Sí? Es la más flexible de todas y necesita dos parámetros adicionales para absorber la relación media varianza. Bueno, ¿y ahora cómo decido con cuál me quedo? Con una IC. Con un IC, exactamente. No sé si tengo el OLRE acá, déjame ver. Sí. Cuarta opción es agregar una variable de efectos aleatorios a nivel de observación. ¿Qué quiere decir esto? Esto es como una estrategia, es bastante reciente, pero ya hay mucho consenso de que funciona. Y es esto, la trampa, que habíamos dicho, la trampa no entra en el modelo, porque de cada trampa tenemos un solo dato. Bueno, vamos a forzar y vamos a meter trampa como otra variable de efectos aleatorios. No es necesario, ¿no? No tiene sentido, pero ¿cuándo lo vamos a hacer? Para que trampa absorba ese exceso de varianza, ¿sí? Entonces, obviamente vamos a estimar una varianza más. Seguimos con Poisson, ¿esto se entiende? Acá es el modelo original, que era el Poisson, pero miren lo que hice. Acá dice ID, pero podría ser, bueno, trampa o trampa. O sea, cada filita de mi base de datos va a entrar acá como un nivel de esa variable de efectos aleatorios. O sea que esta variable ID va a tener ¿cuántos niveles? Colmena tenía 15, ¿se acuerdan? ¿Y esta? 60. 60. ¿Y entonces qué va a pasar? Miren, me va a aparecer la varianza entre colmenas, pero también esta de acá, que es la varianza entre trampas dentro de la colmena. ¿Se entiende? Estima un parámetro adicional. Dejamos la Poisson y el exceso de varianza de la Poisson lo absorbe con esto.
Bueno, y entonces, y miramos los supuestos con el Dharma, da bien. Dharma acá hace un test de dispersión, pero no es correcto. Acá no tiene sentido hacer un test porque estamos absorbiendo toda la no me quedó nada afuera. Así que a esto no le damos bolilla, lo demás está bien. Y ahora comparamos. Y ahí tenemos por ahí C, por ejemplo. ¿Ven? Están los 4 modelos. Bueno, ¿con cuál nos quedamos? La Con el Conway. El de compo. El Conway, el- exacto, que es el que tiene el más chico. Y fíjense los parámetros, ¿no? La Poisson, ¿se acuerdan que tenía solo 4 parámetros? Pero no la pongo acá en la lista porque no cumplía con los supuestos. Binomial agregó 1 para la varianza, Conway también agregó 1, Tweedy agregó 2 para el modelado de varianza y Olre agregó 1 por la varianza entre trampas. Y ganó Conway. Así que ahora seguimos adelante con Conway y Conway-Maxwell. Ahí tenemos, perdón, una cosita, la normalidad de los efectos aleatorios. Hacemos un Shapiro con los 15 datos de efectos aleatorios de las colmenas, da todo bien. Y ahora hago la ANOVA. Y la ANOVA, acuérdense que este es ANOVA con la A mayúscula, ¿no? Es el ANOVA para los GLMs. Y el ANOVA me dice que hay diferencias significativas entre los tratamientos, hay efectos de tratamiento. Acuérdense que ya la distribución no es Poisson, ¿no? Es Conway. Y hacemos un Tukey, ¿sí? Acá está todo bien. Y acá tenemos el Tukey. ¿Y cómo hacemos el Tukey? Con el paquete imins, como la primera clase de todas. Esta sintaxis es exactamente la misma que en una ANOVA de un factor clásico. Y la particularidad, lo que se tienen que acordar acá, es que si lo ponen así, todas las predicciones, que es lo que está todo acá abajo, ¿en qué escala va a estar? El predictor. Exacto, en escala del predictor. Entonces van a ser logaritmos. Este 3 es un logaritmo de la cantidad de granos de polen. Entonces esto a mí no me interesa. ¿Qué hago? Le agrego esta sintaxis en un GLM, response, y entonces todas las predicciones que están acá abajo, ¿en qué escala van a estar? variable respuesta. De la en la respuesta. escala de la Entonces van variable a ser respuesta. granos de polen, ¿sí? Entonces fíjense, la media, miren esto acá. La respuesta, la media estimada es de 22 para el control, de 72 para la proteína, de 120 para el almíbar. Y me estima también el error estándar, me hace los intervalos de confianza para cada tratamiento. Lo tenemos graficado acá. Esperen que voy a correr esto. Sí, pero esto de nuevo son cosas que ya vimos cómo manejarlas. Acá tenemos las tres, acá tenemos el dibujito y ahora vamos a mirar la significación. ¿Qué difiere y qué no difiere? Fíjense, también lo charlamos, acá los intervalos son simétricos en escala logarítmica, pero cuando lo pasamos en la escala que a mí me interesa nos quedan asimétricos y está perfecto. ¿Sí? Bueno, hasta acá, nada, le puse el type response y ya está, pero acuérdense de que tienen que tener en mente es la magnitud del efecto, ¿no? Las diferencias entre los tratamientos. Cuando ustedes ponen el IMINS así como está, les da p valores, así que ahí fácilmente sacan la diferencia, qué difiere de qué no difiere. Pero yo quiero que charlemos un poquito más y que recuerden que ahora en esta escala la comparación de medias es a partir de cocientes, de relaciones. Entonces, si dos tratamientos no difieren y divido sus medias, ¿qué tendría que pasar en el intervalo de confianza si no difieren? Que aparezca el uno. Exacto, debería aparecer el 1. Entonces, cuando divido, debería aparecer el 1. Cuando resto, debería aparecer el 0. ¿Se entiende la diferencia entre la izquierda y la derecha? Bueno, Sí. entonces fíjense, mirando intervalos de confianza, control y proteína, ¿difieren? No, 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 no.
incluye el 1. Miren acá, no le vamos a dar bolilla, ¿no? Porque está en la otra escala, pero cuando restamos el intervalo de confianza, ven que incluye el 0. Sí. Sí. Entonces, si usamos las letritas, si esto es A, este también va a ser A. No difieren significativamente, a pesar de que esta media es más grande que esta otra media. Control y almíbar Sí, Difieren. difieren. Sí, sí difieren, porque no difieren. incluye el uno. Entonces, si esta es A, esta de acá no puede ser A. Le vamos a poner otra letra, B. Y ahora miremos proteína y almíbar, porque se entiende, comparamos esta con esta, y ahora nos faltan estas dos. Proteína y almíbar No difieren. no No difieren. difieren. Entonces, ¿qué nos falta agregar acá? Proteína sería AB. AB, ¿no? Exacto, esta sería AB. ¿Qué quiere decir? Que el tratamiento con proteína nos quedó indeterminado con este ensayo. No sabemos si es tan malo como el control o tan bueno como el almíbar. O sea, no tenemos resultados concluyentes en este ensayo con respecto al tratamiento con proteína. No tuvimos la potencia suficiente. Control y almíbar no debería incluir al uno, dijimos Si incluye al 1 es que no difieren. Como no lo que no difiere. incluye, Ah, como no. Bien, bien. entonces sí hay perdón, control y almíbar acá, el que está en verde. ¿Se entendió? Sí. Entonces, ustedes tienen que hacer una recomendación al productor de kiwi con los datos de este ensayo. ¿Qué le dirían? Suplementar con almíbar es la mejor opción para incrementar la polinización en el cultivo del kiwi, porque hay Perfecto. evidencias de que la abeja colecta más granos de polen cuando es suplementada con almíbar. Exacto. ¿Y proteína? No es concluyente el resultado, No entonces así pueden como le decir puede dar bien, le puede salir mal como si no exactamente. suplementa, digamos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Se Sí. entendió? Perdón, pero ahí esa conclusión está referida a yo tendría que hacer mejor el experimento o está la conclusión es, bueno, tendría que hacer otro experimento para ver eso mejor o que en realidad esa no tiene pinta de que tenga efecto. Esta no podés saber si tiene efecto proteína. Este ensayo Ok. solo te sirvió para encontrar evidencias a favor de almíbar. Con proteína, este ensayo no te sirve para concluir con respecto a proteína. Ok. Entonces, si Sí, necesitarías quisieras tomar más tener... datos o algo. Exacto. Sí. Todo lo que salga idéntico a un control siempre queda incierto, ¿no? Así como un experimento de este tipo, por decirlo así. Sí, igual, ojo, nunca digan son iguales, ¿no? Imaginemos que nos hubiera dado así. Ay, que este tratamiento de acá, en vez de ser AB, nos hubiera dado A solamente. El de... No sé por qué no me deja borrar. Bueno, pero se lo pueden imaginar que proteína haya dado solo A. Sí. Bueno, ahí lo que tienen que tener claro cuando expresan los resultados, no digan proteína dio igual que control. Porque nosotros, o sea, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Esto quiere decir que si nos pasó esto, no encontramos evidencia de diferencias. Sencillamente esa es la conclusión, que no equivale a decir que son iguales. Ninguna prueba de estas, de lo que hacemos acá en el curso, nunca nos va a decir, hay evidencias de que esto es igual a esto, ¿sí? Así que eso grábenselo. Nuestras dos Y, conclusiones son... con tal tratamiento aumenta o disminuye la media significativamente, o con tal tratamiento no difiere de este otro tratamiento. yo esto como que en algún aspecto es como lo que siempre se dice, pero igual hay algo como que no entiendo, porque si no es distinto, ¿por qué no podríamos decir que es igual? Mm. ¿Por qué? Porque la lógica de la prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis, acordate que lo que haces vos es buscar evidencias para rechazar la igualdad. Ujú. Entonces, es una cuestión de, como de lógica. Sería Claro. que si yo digo
todos los perros del universo son negros y pasa un perro es negro, pasa un segundo perro es negro, pasa un tercer perro que es blanco, listo, encontré evidencias en contra de mi afirmación, la rechazo. ¿Estamos de acuerdo? Y sería equivalente a Sí, decir, encontré evidencias de que el tratamiento con el almíbar aumenta significativamente. Ahora, si pasa un perro es negro, pasa un segundo perro, pasa un tercero, pasaron 10 perros y son negros, vos dirías, he todos los perros son probado. negros. Bueno, es la misma lógica. Esto está pensado para buscar pruebas en contra de la igualdad, pero no para buscar pruebas a favor de la igualdad. Entonces, por eso nunca vas a poder afirmar Que son el iguales. H0, que son iguales. Ay, bien. Salvo que hagas una prueba que es específica, donde se da vuelta la hipótesis y en la alternativa pones que son iguales. Entonces, el sistema está armado para que rechazar la hipótesis nula. Entonces, cuando la rechazás está todo bien, cuando no la rechazás, no es evidencia a favor. Lo que tendrías que hacer es dar vuelta a las hipótesis y buscar, que son técnicas que se llaman de equivalencia o de Eh, no diferencia, en donde vos ponés la hipótesis nula son distintas y en la alternativa son iguales. Y tenés que demostrar igualdad ahí. El esfuerzo está para demostrar igualdad, pero es algo que se ve poco, pero es muy aplicado en otras áreas, ¿no? En nuestros trabajos en general no lo vemos, pero existe. no, pero sí, con fármacos, por ejemplo, Claro, yo saqué una nueva Claro, droga que es mucho más barata y no quiero mostrar que sea mejor, que sea más eficaz. Simplemente que no difiera de la que ya está en uso. Y la ventaja viene por otro lado, por el precio, ¿se entiende? Entonces ahí, si usamos estos test clásicos, entramos en esta misma. Nunca vamos a poder afirmar que la nueva droga es igual de eficaz que la anterior. Por eso es lo que dice Gerard, que se usan estos test que se llaman test de equivalencia. Se usan muchísimo en fármacos, en medicina. Además piensen una cosa, si ustedes quieren demostrar que es igual y usan este método, toman pocos datos, la prueba se hace poco potente, no rechazan nunca y van a decir, mi técnica claro, es igual sí, a la anterior, o sea, ahí hay una claro, lógica de claro. fallo. Ujú. Sí, por eso es Bueno, importante y no se les suele dar bola sí. en los No, cursos. muchas veces no se le da Ujú, tanta, ajá, sí. ujú. Bueno, acá está lo que ya charlamos de las diferencias, lo que vimos, y creo que ya estaríamos. eh, Perdón, una duda, sí. perdón. Solo me quedó ahí haciendo ruido en este caso, que es un experimento de comparación de medias, y podría ser que la prueba de Shapiro al momento de correr a la ANOVA puede ser que no dé normalidad. Normalidad de los efectos aleatorios. Es algo, Sí, sí, secundario, sería un supuesto secundario sobre los efectos aleatorios. Es raro, pero te puede pasar. Sí. ok, ok. Sí, y ahí tenés algún problema en el muestreo de las colmenas que elegiste o algo así, que alguna colmena se está comportando muy distinta al resto. Te estaría dando información a nivel de la colmena, no a nivel de la trampa de polen. Claro, ok. Adri, Bueno, comentaste algo de si es, al ser condicional, que es a escala de una colmena típica, eso. sí. Que eh, estas conclusiones, cuando las dijeron, es para una colmena típica, se observa y después. sí, lo refuerzo. ¿Se acuerdan cuando escribimos el modelo? Es como todas estas medias que estamos dando en en las estimaciones es que el efecto de la colmena es cero. ¿Se acuerdan que dijimos que el efecto aleatorio de la colmena tiene una media de cero? Entonces las predicciones las estamos haciendo para una colmena, se dice típica, que tiene efecto aleatorio nulo, ni para la más alta ni para la más baja, sino para eso. Bueno, y comentarios adicionales, igual que antes, todo el discurso, ¿se acuerdan del offset? Por ejemplo, acá saqué 4 datos y algunas trampas las dejé más tiempo que otras, entonces quiero corregir eso. O algunas colmenas son más grandes que otras colmenas, entonces van a tener más abejas, entonces ese continuo es distinto, lo quiero corregir, lo puedo meter acá. ¿Sí? En la misma lógica de antes y ahí está formalmente el test para ver inflados en cero que tiene el Dharma. Para este caso no aplica en absoluto porque no hay ningún cero, pero sí para otros casos. Y esto que estamos medio en el límite, un poco lo que planteaba Gerardo, los modelos lineales generalizados mixtos
son los que están en constante desarrollo, digamos, mejorando los algoritmos para mejorar estos problemas de convergencia. Bueno, y creo que con esto estaríamos. Una cosita, si ustedes tienen diseños más complejos, con estructuras temporales o espaciales, acá es donde el límite se nota mucho y tienen problemas para tratar de modelar estructuras espaciales y temporales en modelos con distribución no normal. Hay algo en frecuentista, pero la verdad que no hay mucho. Y ahí es donde aparecen los modelos bayesianos, o sea, hay que ir para otra lógica, para otro método de estimación. Bueno, ¿qué va a ocurrir ahora? Vamos a parar un 5 minutos, pero me gustaría tener idea de quién está interesado, interesada en contar su diseño. Sí, yo tenía ganas de contarlo. Ah, bueno, puedo levantar la manito. Bien, o si quieren lo escriben en el chat, así lo tenemos. Hay Entonces, varias manitos ahí levantadas. hay varias. A mí no me sale la gente. A ver, ahí está. Susana es una. Entonces tenemos Susana, Joaquín, MF Rossi, ¿cómo se llama? Florencia. María Fernanda. ¿Cómo? Florencia. María Florencia. Florencia. Florencia, Florencia. Después tenemos, Francisco. si vos los ves, decime. Sí, Francisco Corbeto. Sí, Vanessa Vidal. sí, Ivana. sí. Y, a ver, tengo que ver la lista, si me Rocío, quedó alguno más. Eh, sí, Rocío Cecilia, Torres, Lester Torres y Cecilia. Lester, Cecilia y Cintia también. Ah, yo no veo ninguno, ¿sabes? 2, 4, 6, 8, son 10. Bueno, son y 20, así que vamos a tratar de hacerlo rápido, porque nos va a quedar 10 y media, 11, 12, 1 hora y media. Son 90 minutos, 9 minutos cada uno, más o menos. Entonces, el orden es este, va a arrancar Susana, Joaquín, Florencia, Francisco y después seguimos. Después estos 5 minutitos se traen una diapo, van a presentar la diapo, traten de ser lo más concisos, o sea, no meterse demasiado en la biología, en la pregunta, sino bien al foco que es el diseño, contar las cosas que tienen que ver con el diseño y básicamente la pregunta que quieren contestar con ese diseño, Ah, eso sí, la pregunta del diseño sí, no un marco teórico demasiado extendido, tal digamos, cual. biológico. Y tampoco demasiados detalles metodológicos, ¿no? Porque hice un ELISA que entonces lo monté a punto y entonces tengo que medir. No, medí tal cosa, la variable es tal, y a lo sumo si hay alguna duda con respecto al tipo de variable, les repreguntaremos. ¿Estamos? Así hay espacio para todos. Bueno, entonces cortamos 5 minutitos, son y 18 y 25 volvemos. Sí. Son Dale. 7 minutos eso. Dale. Dale. Necesito tomar agua. Chao, chao. Eh, yo voy a dejar de grabar.